Hola, muy buenas noches, estimados estudiantes de Prepa en INASEP. Bienvenidos a este segundo espacio abierto al aprendizaje de la semana 2 del módulo 12, Matemáticas y Representaciones del Sistema Natural. Mi nombre es Ana Berta Canto Bustos y yo soy su asesora virtual durante este módulo. Este espacio abierto está dirigido al grupo del módulo 12 Campus 3, Generación 31, en específico al grupo 046. Y pues bueno, el objetivo de este espacio abierto es resolver las dudas que tengan acerca de las actividades integradoras 3 y 4, que son las que deben de estar resolviendo en esta segunda semana. Ok, esta semana continuamos trabajando con la unidad 1, matemáticas y electricidad, y empezamos a trabajar con la unidad 2, la geometría en fenómenos magnéticos. Y bueno, nos toca hacer actividades 3 y 4. Recuerden que es importante revisar recursos para poder hacer sus actividades, y en caso de que haya fórmulas, pues hay que ir armando el formulario que nos va a servir para poder resolver nuestras actividades. Es importante que participen pues en el foro aprendiendo, respondiendo a la pregunta detonadora, y si tienen algún recurso que quieran compartir que les haya ayudado a comprender mejor los temas, pues lo pueden compartir también a través del foro aprendiendo. Ya revisé y tenemos 15 aportaciones del grupo solamente, pero bueno, todavía nos queda el fin de semana para poder aportar. Recuerden que se están preparando para poder realizar de manera correcta sus aportaciones en la semana número 4, que es el foro de integración. Este foro nos sirve para poder escribir las opiniones, las diferentes opiniones que tenemos acerca de las preguntas que nos realizan, aprender a poner de forma escrita nuestros pensamientos, ok, darles un sentido lógico a los enunciados o lo que estamos redactando, cuidando nuestra ortografía, cuidando las reglas de netiqueta. Y bueno, entonces, una vez que revisen sus recursos, pues hay que responder actividades formativas 3 y 4, ¿ok? Que te van a servir para autoevaluarte, a ver si comprendiste lo que revisaste en los recursos de la semana. Seguimos trabajando con la parte de las leyes de los exponentes para poder hacer operaciones, las multiplicaciones que hacemos a la hora de extraer los datos de nuestros problemas y sustituirlos en la fórmula. Nos piden hacer algunas multiplicaciones y divisiones en notación científica, que es en base, que tiene base 10, y pues a la hora de hacer las multiplicaciones es importante tomar en cuenta estas leyes. Tenemos la ley de esta cuando se multiplican dos números que tienen la misma base, en este caso es base 10, los exponentes se suman. Cuando es una potencia elevada a la otra, como por ejemplo cuando vemos en la ley de Coulomb el radio elevado al cuadrado, pues entonces tenemos una potencia elevada a la otra, los exponentes se van a multiplicar, y en la parte de división, pues los exponentes se van a restar al numerador, al de arriba, le restas el de abajo, cuidando siempre los signos que traiga cada uno de del problema que nos estén presentando. Ok, vamos a trabajar esta parte. Nada más para reforzar, me ayudan por ahí. ¿Cuánto nos da 22 por 10 a la menos 9 por, vamos a hacer por 5 por 10 a la 9? 110. 110. Ok, es 22 por 5. ¿Elevado qué exponente? ¿Qué exponente? ¿A la 9? No. 18 menos 18. No. Sería la Yasmin 0. dice que a la 1. Ok. 0. No, a la 0, sí. Recuerden que cuando es una multiplicación, los exponentes se suman o restan dependiendo del signo que traigan. En este caso tengo menos 9 más 9 nos da 0. 0. ¿Cuál sería nuestra respuesta final? 100. 1. ¿Sería 1? Ya la respuesta final. Solo 110. Porque este 10 a la 0 se convierte en 1, entonces 110 por 1 nos da 110. ¿Ok?
Entonces hay que cuidar ese detalle. ¿Qué pasa si nos hubiese quedado acá que fuera 10? ¿Qué exponente nos quedaría? 1. 1. A la 1. ¿Y cuál sería nuestra respuesta final? 110. Igual 110. nos 1100, porque ahí da estaría 10 a la por 10, 1. ¿no? Ajá. Sí, serían 1100 porque ahí estamos multiplicando por 10. Es correcto. Ojo con eso a la hora de hacer sus operaciones. 110 por 10 a la 1 es 110 por 10 y nos da 1100. 1100. ¿Ok? Hay que cuidar ese detalle. Si te da 10 a la 0, se convierte en 1 y entonces mi respuesta va a ser la cantidad que me dio la multiplicación nada más. Si me da 10 a la 1, este 10 a la 1 se convierte en 10, entonces sería 110 por 10 y mi respuesta sería 1100. ¿Ok? Hay que cuidarlo a la hora porque por ahí nos tenemos unas operaciones que nos sale exponente por 10 a la 1 y me están poniendo la respuesta solo esto de aquí. Y no, lo tienes que multiplicar por 10 y ya para que llegues a la respuesta final. O lo puedes tomar tal cual, 110 por 10 a la 1. ¿Ok? Cualquiera de los dos es correcto, nada más no se vayan a comer esta parte del 10 a la 1. Y bueno, vamos a hacer esta de aquí, 6 por 3.8 por 4.3. ¿Cuánto? 18.5 positivo. 18.5. Ok, checamos signos. Fíjense, menos por menos, más. Más por menos. 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 Entonces nuestra respuesta va a ser negativa. Ok. ¿Y el exponente cómo quedaría? Es menos 6 por menos 3.8 por menos 4.3. Uno positivo. ¿Cuánto? 1 positivo. 1. Ok, porque nos queda aquí, tengo... Ay, bueno, no puedo poner exponente, pero son 15 menos 10 menos 4, nos queda 15 menos 14, entonces nos queda por 10 a la 1. Por lo tanto, mi respuesta final, ¿cuánto sería? 185. Menos 185. 185. Ok, hay que cuidar signos también. A partir de esta semana, ya cuando apliques tu ley de Coulomb, ya vas a poner tus datos con los signos que traigan tus cargas, ¿ok? Ya no vamos a aplicar valor absoluto. Ay. Bueno, 185. Lo dejé muy grandote. ¿Alguna duda de estas operaciones? No, asesor. Yo tengo duda en el plano. Del plano, ok. Vamos a hacer esta división. Aquí tengo 3.4 por 10 a la 9 entre 400, 3.4 por 10 a la 9. Acá vamos a poner 4. 4.02 por 10 a la menos 6. ¿Qué cantidad me quedaría aquí abajo? $0.8457. 0.5487. 84.57. 0.8457. ¿Qué no se multiplica 4.02 por 4.02? Recuerden que cuando tienes esta aquí, tenemos elevado Por 10 a la al 21, cuadrado, no. el 4.02 elevado al cuadrado, se multiplica 4.02 por 4.02, ¿cuánto nos da? 16.16. 16.16, ok. Ahora, por 10 a la menos 6 elevado al cuadrado. Este menos 6 elevado al cuadrado, esta parte, menos 10 a la menos 6 elevado al cuadrado, es una potencia elevada a la otra. Entonces, los exponentes, ¿qué pasa con ellos? Se multiplican 6 por 2, 12. Se multiplica. Entonces, nos quedaría a la... Menos por menos más, a las 12. Menos 12. No, ¿dónde está el otro menos?
Nada más tenemos uno aquí, menos por este 2, es que este 2 me quedó acá abajo, no lo pude subir. Este 2 es un exponente. Entonces es una potencia elevada a la otra, ok. Entonces nos queda menos 2 por 6, menos 12, ok. Ahora dividimos 3.4 entre 16.16, ¿cuánto me da? 0.2103. 2103. 0.2103. 2103. ok. 0.2103. Muy bien. ¿Y los exponentes cómo quedan? Por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos Menos 3. ¿Seguros? ¿Cómo quedan mis exponentes? A ver, díctenme cómo quedaría aquí arriba. Sí, porque se resta, ¿no? En división se resta. Uno del Ajá. otro. En división se resta, pero ¿cómo quedaría? Que me digan cómo quedaría. Son 21 porque es Menos 12. Entonces es positivo. 9 Menos Menos. menos 12. y el de abajo es negativo. Como el de abajo es negativo, entonces va entre paréntesis. Ahí vamos a tener un cambio de signo. Por este menos por menos se va a convertir en más. Por lo tanto, mi respuesta va a quedar elevada a qué exponente. A la 21. 21. 21. 21 positivo. ¿Ok? Entonces, es importante que cuando ustedes hagan su operación, la pongan aquí, porque de repente dices, ok, sí, en división se restan los exponentes, al de arriba le quitas el de abajo. Entonces, a veces te vas con la finta y dices, bueno, 9 menos 12 menos 3. Pero a este menos 12 le estás, recuerda que este signo menos es el que trae este menos 12, pero aparte hay otro signo menos que es el de la fórmula, porque le restas el de abajo. Entonces, es importante que lo escriban para que lo visualices y ya ahí te das cuenta de que hay un cambio de signo y que en lugar de sumarlo, de restarlo, perdón, se va a sumar. Entonces, sí es importante que lo escriban. A ver, y en este caso, 15 por 10 a la menos 12 elevado al cuadrado, ¿cuánto me da? 225. Por 10 a la 24. positivo o negativo. Menos por más menos. ¿Por qué menos por más? Ah, sí, menos por más menos, perdón. Entonces nos queda a la menos 24. 24. ¿Okay? Va a quedar negativo. Entonces, nada más cuiden esta parte. Cuando hagas tu división, si tiene un menos arriba o un menos abajo, hay que anotarlo para que veas qué cambio de signo es el que vas a tener. Muy bien, ya llegó Eduardo también. Muy bien. Ok. Y bueno, vamos a hacer esta de aquí, 9.5 entre 5.4. 1.75. Ok, ¿y mis exponentes cómo quedan? ¿Me los pueden dictar? Menos 6. Ajá. Menos. Menos 8. Entonces, Sería más 2. Entonces tengo menos 6 más 8. ¿Mi exponente va a quedar positivo o negativo? positivo. Positivo. 2. Positivo, elevado al cuadrado. Cuadrado. Muy bien. ¿Y esta de acá? 7.39 entre 3.4. 2.17. Ok. Y .17. mis exponentes quedan como menos 25 menos Menos 38. menos 38 se convierte en más 38 y menos 25 más 38 nos queda 13 positivo. Elevada a la 13. elevado a la 13. Muy bien. Muy bien. ¿Y hay alguien más? Ay, tengo bastante audiencia hoy.
Muy bien. Entonces, bueno, vamos a hacer esta conversión. ¿Ok? Les había yo manejado cuando te daban un entero, ¿no? Por ejemplo, 15 microcoulombs a coulombs, pues te quedaba 15 por 10 a la menos 6. Pero, ¿qué pasa si ya te meten más ceros? ¿Ok? Por ejemplo, 85,000 microcoulombs, ¿a cuántos coulombs equivale? Entonces, cuando pasa esto, yo les recomiendo, para no revolverse y poder hacer y aplicar bien mis leyes de los exponentes, pasar estos 85,000 microcoulombs a notación científica. Entonces, si yo lo represento como 8.5, ¿elevado a qué exponente quedaría? A la 4. 4. A ver, 1, 2, 3, 4. ¿Hasta dónde llegué? Hasta acá, a las 5. Si lo hubiese dejado como 85, sería la 4, pero como corría el punto hasta aquí, entre el 8 y el 5, sería la 5. ¿Va a Sí. ser el exponente positivo o negativo? Negativo. 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 Son 850,000 la cantidad. 850,000. Cuando se trata de miles, ¿cómo quedamos que era el exponente? Positivo. ¿Positivo? ¿Seguros? Negativo. Positivo. No, es positivo. Cuando hablamos de miles, a partir de 1,000, 2,000, 200, 300, 500, el exponente va a ser positivo, ¿ok? Entonces esto sería 8.5 microcoulombs por 10 a la 5. Lo voy a convertir, bueno, acá es microcoulombs, lo voy a convertir a coulomb. Entonces, me quedaría como 8.5 por 1, me daría 8.5. Ahora aquí tengo 10 a la 5 entre 10 a la 6. ¿Qué exponente me va a quedar aquí? 11. No, es división. Este está arriba y este está abajo. ¿Cuánto nos da 5 menos 6? 1. Menos 1. Menos 1. 1. 1, ¿ok? Entonces, 85,000 microcoulombs va a ser igual a 8.5 por 10 a la menos 1 coulombs. Entonces, cuando te den una carga en microcoulombs, ¿ok? En miles, lo pasas a notación científica y haces tu división. Pero esto solamente aplica en los microcoulombs o también cuando hacemos nuestras operaciones. En tus operaciones, cuando son micrómetros, por ejemplo. Ah, bueno, ¿lo de qué? ¿Lo del exponente? Ajá, de como dijo, que es en positivo porque se recorrió. Nada más es para aquí en los microcoulombs, o por ejemplo, si yo ya tengo mi resultado y también me salió en miles, entonces debo de poner el exponente en positivo. Sí. Y si sale 0.000.00055, sería negativo. Sería negativo, así es. Aplica para, aquí estamos convirtiendo, bueno, los 850,000 a notación científica, independientemente de si es microcoulombs o no importa la unidad que sea. Ok. Muy bien. Ahora fíjense, que tú me decías, más o menos, 0.00055. Si yo lo pongo como 5.5 en notación científica, ¿qué exponente tendría? 5 positivo. 5. Okay. Menos 5. Pero como es 0.000, siempre que tengas una cantidad 0. Así de milésimas, o sea, después del 0, ¿ok? El exponente debe ser negativo. Negativo. O sea que si aunque en mis operaciones anteriores eran, por ejemplo, que me salía menos 12 y así, a fuerza, si el resultado es en miles, lo tengo que cambiar la potencia positivo. No importa que arriba haya sido negativo. ¿O no?
Pero ya me hablas de tu resultado final, ¿no? Cuando haces tus operaciones. Ajá. Sí. Sí, o sea, si tú haces por ejemplo, aplicas tu ley de Coulomb, ¿no? Y entonces resulta que tu fuerza Ajá. te da, no lo sé, 15,152,000. Esta. Digamos que tu resultado te da así. Ajá. ¿Ok? Entonces yo esto lo puedo transformar en notación científica y quedaría, como son miles, Ajá. a ver. No se copió. Ay. A ver, acá, esta, si yo la transformo, me quedaría como, no sé, ¿cómo lo quieren poner? Como 15.2, 1.52. Digamos que lo quiero poner como 15.2. 15.2 elevado a qué exponente me va a quedar. ¿Cuántos lugares voy a recorrer mi punto? 1, 2, 10. 3, 4, 5, 6, La 7, 10. 8, 9, 10. Como son miles, sería a la 10. Y en este caso, tu respuesta sería a la 10 positivo. Ok. Si tu respuesta hubiese quedado, por ejemplo, 0. ¿Ok? Sí. Ah, bueno, como ya quedó después del 0, el 0 punto y algo, entonces mi respuesta va a quedar Negativa. como negativa. ¿Qué exponente tendría? Si lo pongo como 15.2, no sé por qué no te quiero copiar. Sí, el exponente 10 sería por 14. menos 10, por ejemplo. Sería por 10 a la 14. menos, ¿son 14? 1, 2, Sí. 3, Sí, menos 14. 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14. Muy bien, a la menos 14. Entonces ya ahí tu exponente quedaría negativo. Ok. Cuando son miles es positivo y cuando son milésimos son negativos. Sí, negativos. Es correcto. Ok, entendí. Ok. Entonces, en este caso ya convertimos. Ok, entonces aquí. No sé por qué ya no quiere. Vamos a copiar. Vamos a pegar. Ahí está. Entonces ahora voy a convertir esos 5.5 por 10 a la menos 5 microcoulombs a coulombs. Multiplico 5.5 por 1, me queda menos 5.5 con todo y el signo que traía. En este caso la ley de los exponentes, fíjense, te queda 10 a la menos 5 entre 10 a la 6. ¿Cuál sería el exponente final? 1. A ver, 11. 1 positivo, me dicen cómo quedaría el exponente. menos 1. No. Acá, ¿qué quedaría acá? Menos 5 menos más 6. Menos 5 menos más 6, pero al ser menos Sí. más 6, pues ya se pone menos 6. ¿No? Entonces te queda menos 5 menos 6. Por lo tanto, tu respuesta final sería menos 11. Menos 11. ¿ok? Entonces, tomen en cuenta esto a la hora de hacer sus conversiones. ¿Ya queda más clara esta parte? Sí, gracias, asesora. De nada. Muy bien. Ahora, vamos a hacer este problema. Ustedes lo van a resolver. Tenemos un protón de una carga de 28 microcoulombs a una distancia de 15 centímetros de un electrón cuya carga es menos 12 microcoulombs. ¿Cuál es la fuerza eléctrica entre ellos? ¿Ok? Entonces, ¿qué datos tengo? ¿Cuánto vale R? 15 15 centímetros. centímetros. Para sustituirlo en mi fórmula, ¿cómo lo voy a pasar a metros? ¿A cuántos metros equivale? 0.0. 0.15 metros. 0.15 metros. 15 ¿Ok? metros. Si yo lo quisiera poner en notación científica, bueno, aunque este está muy chiquito, no vale la pena, pero bueno, vamos a pasar. 15 por 10 a la 2.
Pero negativo, ¿no? Ah, no, sí, a la menos 2. Ok, sería copiar. Ok, me quedaría como 15 por 10 a la menos 2 metros. Ok, ¿cuánto mide mi carga 1? 28 microcolón. 28x10 a la menos 6. Ok, si lo paso a coulombs, sería 28 por 10 a la Menos 6. Menos 6. Muy bien. ¿Cuánto mide mi carga 2? Menos 12. 12 Menos microcolón. 12. Menos 12 microcoulombs. Si lo paso a coulombs, sería menos 12 por 10 a la 12 por 10 a la menos 6. Menos 6. menos 6. Ok. Entonces, me dicen, calcula la fuerza eléctrica entre ellos. Mi constante es 9 por 10 a la 9. Aquí sería por mi carga 1, que vale 28 por 10 a la menos 6. Por mi carga 2, que vale menos 12 por 10 a la menos 6. Entre mi distancia al cuadrado, que vale 15 por 10 a la menos 2. Ok. Ahora saquen ustedes la operación y me dicen cuánto les da. Ay, mire, no se ¿Toda pierde. junta o por separado? Punto. O sea, que Ok. me saquen todo el resultado final para ver Ok. si ya saben llegar al resultado. A ver si estoy correcto, asesora. ¿Dónde? Según yo, son 13.44 por 10 a la menos 6. 13.44 por 10 a la menos 6. 6. A la Ok. 10. Menos 10. ¿A la menos 10? A la menos 10, según yo. Ok. ¿Quién me dio la respuesta? ¿Quién me dio su respuesta? ¿Cómo te llamas? Yo, Rosalba. Ah, Rosalba. Ok. Sí. Pero dígame si estoy correcto, porque siempre me equivoco mucho. Ahorita vamos a ver. ¿Los demás cómo van? Vaya, me llegó una polla. Menos Después de quejarme. 3.024. Menos 3.024 por 10 elevado a qué exponente. ¿O así te quedó? No, ahorita voy con los exponentes. Ah, ok. Estaba yo en mis... Menos 134.4. Ok. ¿Esa es la respuesta final? Sí. El exponente menos 3 por x a la menos 3. 3.04 por 10 a la menos 3. Ajá. Y abajo me sale entre 125 por 10 a la menos 4. Ajá, pero haz la operación toda y me dices cuánto te da al final. Cuatro. Entonces vendría siendo. Okay.
Entonces, vamos a ver, 28 menos 12, 15, 28 menos 12, acá era 15. Me sale menos 0, menos punto 0.0241 por 10 a la menos 1. Ok, ya tengo aquí 4 respuestas diferentes. Vamos a ver cómo queda. Entonces, si multiplicamos 9 por 28 por menos 12, ¿cuánto nos da? Ah, no. 28, 12, menos 3024. 3024. Vamos con exponentes. 9 menos 6 menos 6. Menos 3. Entonces me queda 3024 por 10 a la menos 3. Aquí ahora vamos en el denominador, 15 al cuadrado, 15 por 15. 225. 225 por 10 a la menos 4. A ver, ¿alguien más me dio una respuesta? 3024. De la multiplicación, Marco. Está bien. A mí me dio menos 134.397. Menos 134.3. ¿Ya final? Sí, sí, asesora. Ok. Entonces vamos a ver aquí cuánto nos da menos 3024 entre 225. Menos 13.44. Menos. Según otra vez yo, mi respuesta es menos 13.44 por 10 a la 1. Ya le corregí. Por 10 a la 1, ok. Y los exponentes me queda menos 3 menos 4, ¿no? Menos 3 menos 4, es decir, menos 3 más 4 nos queda 1. Entonces, menos 13.44 por 10 a la 1. ¿Y cuál sería la respuesta final? 13.44. No. 13.44 por 13.44. La respuesta sería 180.63. 134.4. A ver, vamos por partes. Fíjense, este 13.44 está multiplicado por 10 a la 1. Creo que todavía no les queda clara esta parte. ¿Ok? Si es 10 a la 1, pues nos queda por 10. ¿Cuánto sí, te ya. da? 100. 134.4. 134.4. 134.4 newtons. ¿Ok? Entonces nuestra fuerza es de menos 134.4. Muy bien, a Sandra también me dijo eso, 134.4. A Paula también eso le dio. Ok, entonces, ya los que realizaron su ejercicio, ¿ya se dieron cuenta de dónde estuvo su error? Sí. Muy bien. En la suma de exponentes. En la suma de exponentes. Entonces, sí es importante que cuando hagan sus operaciones, revisen varias veces esta parte de los exponentes para que no se vayan a confundir. ¿Ok? Porque por ahí, vean cuántas me habían dado, menos 0.24 por 10 a la 1, 13.44 por 10 a la menos 10, 134.4, 13.44 por 10 a la 1 está correcta. Entonces es importante que te des cuenta, ¿ok? Que cuando sustituyas tus valores, hagas tus operaciones varias veces para que no te vayas a confundir. Y esto les va a servir de ejercicio porque así tú identificas dónde te estás confundiendo para que cuando ya lo apliques en tu actividad, pues prestes más atención. Ok, luego vamos con la graficación, pues esta parte ya la habíamos visto. Tenemos 4 cuadrantes, ¿ok? Y dependiente, a la hora de, para poder tú graficar, necesitas tener coordenadas. Las coordenadas son parejas ordenadas, un valor de X y un valor de Y. Siempre que te muevas primero en X, si es positivo te mueves a la derecha, si es negativo a la izquierda, y ya luego subes o bajas. Por ejemplo, este puntito que tengo acá, si yo lo muevo aquí, ¿me pueden decir qué coordenada tiene?
Menos 4y, bueno, y es igual a menos 4 más 6. Menos 4 menos 6. menos A ver. 6. No, menos 4 más 6. Menos 4, Más 6. ok, muy bien. Entonces, primero va menos 4 y luego va el 6. Si yo lo pongo, ¿dónde lo ponemos? Acá. ¿Cuál sería la coordenada? Menos Menos 6 seis. menos Menos 6, menos menos 6 5. menos 5. Menos Sí, 6, menos 6, menos 5, perdón. menos 5. Muy bien. Entonces, aquí esta parte ya ubicaron bien cómo hacen su gráfica. De todas formas, en la gráfica que te piden en tu actividad número 2, pues tú tienes que sacar, en base a tu función, sacas tus coordenadas y puedes realizar tu gráfica. ¿De esta parte tienen alguna duda? No. No, Yo tengo dudas, asesora, en la actividad integradora 3, en donde hay que realizar el plano cartesiano. Ujú. Las fuerzas solicitan, pero esas fuerzas, ¿de dónde las sacamos? Sí, ahorita te voy a mostrar. Bueno, entonces esta era la gráfica. Si haces tu gráfica, me dijeron que esto ya está claro. Aquí, bueno, función trigonométrica, nada más rápidamente, a que me ayuden a hacer a ver si ya le comprendieron, porque el tema se los había explicado la sesión anterior. Funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, aplican solo para triángulos rectángulos, ¿ok? Donde el lado más largo o el que se encuentra enfrente del ángulo de 90 grados es la hipotenusa y los otros dos lados son catetos. Dependiendo del ángulo que te digan, es el cateto que vas a utilizar. Por ejemplo, aquí en este caso, el ángulo alfa, el ángulo que está enfrente de él, que es el anaranjado, es el cateto opuesto. El lado, que está del lado verde es el cateto adyacente y la hipotenusa es esta de negro. Entonces, en base a eso, ok, hay que ver qué datos te dan para que tú puedas encontrar el ángulo que te piden. Para que puedas hallar el ángulo, te tienen que dar dos lados del triángulo. Y dependiendo de los lados, es la función que vas a usar. En este caso, viendo este triangulito de acá, me dicen que la C mide 20 y la B mide 8 y me piden hallar el ángulo alfa. El ángulo alfa es donde está el ángulo A. Entonces, ¿me pueden decir qué lados son los que me están dando? Hipotenusa, La hipotenusa y Adyacente. el adyacente. Ok, entonces, ¿qué función trigonométrica me serviría para hallar el ángulo? Coseno. Coseno, Cateto cateto adyacente. adyacente entre hipotenusa. Muy bien. Entre Entonces sería hipotenusa. el coseno del ángulo es igual a cateto adyacente, que vale ¿cuánto? 8. 8. 8. 8. Entre hipotenusa, que vale 20. 20. 20. Muy bien. Si yo divido 8 entre 20, ¿cuánto me da? 0.4. 0.4. 0.4. 0.4. Muy bien. Entonces, para que yo pueda hallar el ángulo, tendría que hallar mi coseno inverso de 0.4. ¿Tienen por ahí alguna calculadora y me dicen cuánto les da? 87.7075 grados. ¿17? 87.7075. Ok, gracias. 87.75. ¿Eso le da a todos? A mí me da 66.42. 66.42. Coseno inverso de 8. 66.42. 66.42. Entonces, el que me dijo su valor, hay que checar ahí qué pasó con tu calculadora. ¿Qué calculadora usaste? Lo de celular es coseno a la -1, ¿no? Sí, es que el del celular no es como muy confiable. Si pudieras bajar tu aplicación, una aplicación de las calculadoras en internet, les compartí en los recursos dos calculadoras, dos links. Ya vi que le puse un 0 de más. Ah, bueno, ok. Entonces, ¿ya te da? Le puse un 0 de más y sí es 66.42. Ah, perfecto. Ok. Qué bueno que sí se pudo. Pero de todas maneras, que bajen la otra para que puedan hacer su comprobación y que no se vayan
no vaya a haber problema por eso, ¿no? A ver, entonces, de este tema ya quedamos, ¿no? Vamos con el siguiente, esta parte de cómo vas a sacar tus gráficas. Entonces te dan así como que tenemos tres cargas, las dos cargas positivas, que es la B y la carga C, y mi carga negativa, que es la carga A. Y estas están separadas por una distancia, ¿no? Cada quien tiene su distancia respectiva. Y se nos forman unas fuerzas. Tenemos la fuerza, esta, ay, ¿dónde está? Esta fuerza, que es la fuerza AB, que es esta de aquí, que va de aquí a acá. Y luego tenemos la fuerza AC, que es a la que yo le llamo AC, que va de aquí a acá, ¿no? Entonces me dicen cuánto, en este caso, pues ya me dicen cuánto miden las fuerzas. En el caso de su problema, tienen que sacar aplicando ley de Coulomb, cuánto mide cada una de las fuerzas. Ya que las hayes, hay que hacer la gráfica. La gráfica lo que te piden es hacer el bosquejo de esas fuerzas y donde, como va a haber movimiento de fuerzas dependiendo de si hay atracción o repulsión entre ellas, entonces hay que ver cómo van a quedar. En este caso, cuando dos cargas son diferentes, si se fijan, la carga B es negativa y la carga A es positiva. Entonces, ¿qué pasa con las cargas? ¿Se atraen o se repelen? Se repelen. Se repele. Va a haber Se repulsión. Se atraen. Repelen. Se atraen. Se va a ver Se atracción. atraen. Muy bien. Cuando son diferentes, se atraen. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que la carga B va a ser atraída hacia la carga negativa, que es la carga A. Por lo tanto, este punto, esta carga B se va a mover hacia la A y esto va a hacer que la fuerza se mueva y cambie de cuadrante. El primer cuadrante me va a cambiar a mi tercer cuadrante. Entonces, cuando yo haga mi gráfica, si se fijan, es muy parecido al triangulito que tienen allá en su problema. Entonces, la fuerza que le llaman Q1, Q3, esta sería como la fuerza Q1, Q3, se va a desplazar y va a quedar aquí en el tercer cuadrante. Luego, la otra fuerza que me están dando es esta, que yo le llamo fuerza AC, que en el caso de tu problema le llaman fuerza Q1, Q2, ¿ok? Entonces, igual va a haber una atracción y se van a mover y me va a cambiar de cuadrante y me va a quedar de este lado. Y así es como quedaría mi gráfica, nada más que yo lo puse aquí. Y hay un ángulo que está entre ellos. En este caso yo a mi ángulo A, que lo tengo aquí, a este ángulo, este que tengo aquí le llamo, mi ángulo es de 45 grados. Pero al haber el movimiento de fuerzas y cambiar de cuadrante, el ángulo igual va a ser de 45 grados, pero para que yo pueda sustituir en mi fórmula, ya no voy a usar 45, sino le voy a sumar 180 porque se movió de aquí 180 más 45. Entonces se forma un ángulo que queda hasta acá. Si se fijan, bueno, aquí se los pongo, ¿no? Queda toda la vuelta. Entonces, este ángulo es el que yo voy a utilizar a la hora de sustituir mis valores en la fuerza, en el caso de la ley de coseno, que es la ley que vimos la sesión anterior. Entonces, tenemos mi fuerza AB que vale 25, menos 25, perdón. Mi fuerza AC que yo le puse que vale menos 80 y en este caso el ángulo A, que el nuevo ángulo que vamos a usar sería de 180 más 45. Okay. Ese es el nuevo ángulo que se forma a la hora de que hay movimiento de mis fuerzas. Ahora, otro método, ya ven que vimos el método la sesión anterior, donde usabas la ley de coseno, que era para hallar tu fuerza resultante, era tu fuerza 1 al cuadrado, tu fuerza 2 más tu fuerza 2 al cuadrado, menos 2 veces el A por B por el coseno. En este caso sería del ángulo que se forma acá. Pero nosotros podemos hacerlo por descomposición de vectores, es decir, cada una de las fuerzas yo la puedo descomponer en sus componentes X y Y. Y tendríamos que hacer una tablita de este estilo. Al final el resultado, ya sea que apliques este procedimiento o apliques el procedimiento de la ley de coseno, en ambos casos te va a dar lo mismo. ¿Cómo hacemos esta descomposición de vectores? Fíjense. Tenemos nuestras fuerzas. Tenemos la fuerza AC que mide 80 y la fuerza AB que mide 25. Se fijan que mis fuerzas aquí son negativas. Cuando yo aplico esta descomposición de vectores, ¿ok? Mis fuerzas las voy a tomar el valor absoluto de mis fuerzas. Ambas las voy a tomar como positivas siempre, ¿ok? No voy a usar las negativas, sino el valor absoluto. Ahora, el ángulo es el ángulo, aquí el ángulo teta va a ser el ángulo
que tiene la fuerza una vez que se mueva. Si se fijan, mi fuerza AC es esta de aquí, que estaba aquí, se movió hasta acá. Entonces, ¿qué ángulo es el que se movió? De 0 pasó ¿a cuánto? 180. A 180. Por eso es que aquí le pongo que el ángulo que forma mi fuerza AC ya al moverse es de 180 grados. Luego mi fuerza AB, que vale 25, que es esta de aquí, que tengo aquí, esta fuerza AB se movió, igual estaba aquí, se movió hasta acá, entonces se movió de 0 a, se movió 180 más 45. ¿Cuánto nos da 180 más 45? 225 grados. Fue lo que se movió mi fuerza AB. Y para sacar la fuerza en X y fuerza en Y hay que hacer una descomposición. ¿Qué fórmula es la que voy a aplicar? Mi fuerza en X va a ser la fuerza por el coseno del ángulo. Y mi fuerza en Y va a ser la fuerza por el seno del ángulo. Ya tengo aquí mi fuerza y tengo el ángulo. Entonces vamos a sacar la operación. En este caso sería 80 por el coseno de 180. Entonces, y mi fuerza en X sería 80 por el seno de 180. Por allá me pueden apoyar. ¿Cuánto vale el coseno de 180? 80. No, el coseno. Me salió como menos 80. Sí, menos 80, a mí también me salió. A A ver, mí me salió, coseno de 180 menos 1. Menos 1. Menos 1. Menos 1. es menos 1. Entonces, en este caso, si yo multiplico 80 por menos 1, nos va a dar menos 80. ¿Ok? Entonces, mi fuerza en X de la AC sería, vale, menos 80. Ahora, esta es mi fuerza en X, menos 80. Ahora vamos a hallar la misma fuerza, pero en Y. Entonces, sería 80 por el seno de 180. ¿Me pueden decir cuánto da el seno de 180? 0. 0. 0. 0. ¿Cuánto te da 80 por 0? 0. 0. 0, ¿no? 0. Ok, entonces ya tengo cuánto vale mi fuerza en Y de mi fuerza AC. Ahora vamos a hacer lo mismo con la fuerza AB. Entonces sería mi fuerza que vale 25 por el coseno de 225. ¿Me pueden decir cuánto da el coseno de 225? Menos 0.70. Menos 0.70. 0.70. Sí. 0.70. Menos 0.70. Ok, ¿me pueden dar dos dígitos más, por favor? 71. 1. Ok, traten de usar unos dígitos después del punto, en este caso, porque son números muy pequeños. Ahora aquí va a ser 25 por el seno de 225. ¿Cuánto les da el seno de 225? Menos 0.7070. Menos 0.7071. 0.7071. ¿Me les da negativo? Sí. Menos. Menos. Ok. Menos. Multiplicamos 25 por menos 0.7071. ¿Y cuánto te va a dar? Menos 17.75. Menos. Menos 17.6775. Menos 17.6775. 67. 67, 75. Aquí te va a dar lo mismo, ¿no? Porque es la misma operación. Menos 17.6775. Ok. Ahora vamos a hacer las sumatorias de fuerzas en X. Es decir, voy a sumar lo que me dio en ambas fuerzas en X. Menos 80, menos 17.6775. ¿Cuánto da? Menos 97.6775. Menos 97.75. Ahora vamos a hacer las fuerzas en Y. 0 menos 17.65, pues ahí nos da menos 17.6775. ¿Ok? Ya tenemos la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Alguna duda de aquí? No.
¿no? Ok. Muy bien. Entonces, ahora para poder hallar la fuerza resultante, vamos a usar esta fórmula que dice la fuerza resultante 97.67 y 17.66. Ah, bueno, aquí está. La suma de fuerza resultante es la sumatoria de fuerzas en X elevado al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y elevado al cuadrado. Y el ángulo, ok, el ángulo que forma la fuerza resultante va a ser tangente inversa de la sumatoria de fuerza en Y entre la sumatoria de fuerza en X. Estas son las dos fórmulas que me van a servir para poder hallar tanto el ángulo como la fuerza resultante. En el caso que hicimos el miércoles, para sacar el ángulo usaba ley de senos y para sacar la resultante usábamos ley de coseno. En este caso no. Ok, hacemos suma de fuerzas y estas son las que nos van a servir. Entonces vamos a hacer la operación, me apoyan ahí, sería menos 97.67 al cuadrado más mi fuerza en Y que es menos 17.67. Ok, ¿cuánto nos da esto? ¿Cuánto nos da 97.67 al cuadrado? Acá. 9539.4289. 39.4289. 9539.4289. Ok. Bueno, aquí vamos a usar dos dígitos porque no nos hagamos bolas. Más y menos 17.67 al cuadrado. $312.89. 312.89. Punto 22. 12.22. Punto 2289. Vamos a dejarlo en punto 22. Hacemos la suma de esos dos y ¿cuánto nos da? Puede ser que no me da. $407.61. Pero ya no. la raíz. 98. 51. 98.51.64. Ok, ahora sí. A esto le saco la raíz cuadrada para hallar mi fuerza resultante. ¿Cuánto les da? 99.25. Minutos. 99.25. Ok, entonces. 99.25. 99.25, 54. Ok. Entonces, mi fuerza resultante va a ser de 99.25. ¿Ok? Y vamos a hallar el ángulo. El ángulo va a ser tangente inversa de la sumatoria de fuerzas en Y. Ya lo moví aquí. La sumatoria de fuerzas en Y. Que nos da, con todo y signo, menos 17.67. Entre sumatoria de fuerzas en X que nos da menos 97.67. Hacemos la división y ¿cuánto nos da? $0.8883. 0.1809. Ok, checa el de 0.38, hay que checar la división, checa que la hicieras bien, porque da 0.1809. Ok, y a eso le sacamos tangente inversa. ¿Y cuántos nos da de ángulo? 10.25. 10.2539. 25. Entonces, el ángulo de mi fuerza resultante es 10.25. Pero como se acuerdan que se nos movió al tercer cuadrante, entonces le vamos a sumar 180. Y mi ángulo final sería 190.25, ¿no?
190.25. Ok. 190.25. Entonces, si nosotros representamos el bosquejo que nos piden, pues sería este de acá, ¿no? Mi fuerza AC se movió aquí, estaba aquí, se movió acá. Mi fuerza AB estaba acá, se pasó acá. Y la fuerza resultante, pues quedaría aquí en medio de las dos. Y mi fuerza resultante es de 99.26 y el ángulo que forma es 180 más este pedacito que vale 10.25. Y este sería el bosquejo de la gráfica que les piden. ¿Ok? No necesitan graficar en Excel ni nada por el estilo, sino simplemente pueden hacer el bosquejo y nada más ponerme cuánto mide cada fuerza y ya con eso, y que quede en el cuadrante correspondiente, y ese sería el bosquejo que les están solicitando en la actividad. O sea, tiene que quedar en el cuadrante de negativo. Sí, queda en este tercero. Ok. Por los movimientos que hubieron de las fuerzas. ¿Alguna duda al respecto? No, ninguna. Ok. Asesora, ¿es de la actividad 3? Sí. Sí, lo puse en positivo. Es Sí, que ¿no? la puse en positivo. ¿Qué pusiste en positivo? El ángulo. Ah, o sea, lo dejaste acá, ¿no? Donde estaba al principio. Sí. No, tienes que tomarlo en cuenta porque si no, no te va a dar la fuerza resultante. Ah, ok. Gracias. Sí, de nada, porque se mueven. Entonces sí es importante checarlo. Ok. Y bueno, los recursos de apoyo ya son los que les compartí en el foro de novedades, notación científica, teorema de Pitágoras, cómo haces graficación, funciones trigonométricas, que fue los temas que ya vimos hace ratito, y representación gráfica de vectores. A lo mejor, si lo quieren hacer ustedes a través de GeoGebra, pueden ver estos videos y aquí les explican cómo puedes graficar a través de GeoGebra. Pero bueno, si se te complica, para que no inviertas tanto tiempo en ello, pues lo puedes hacer a mano, en la libreta, no hay problema. Ok. Ahora, hay unas observaciones, nada más detallitos que les quiero mencionar de la actividad número 4. Ya ven que les piden tomarle foto a un foco y usar los datos que te dan ese foco para encontrar la resistencia del foco. Entonces, creo que ahí, anótenlo por ahí porque sí es importante. Se están confundiendo un poco con los datos que les proporcionan, ¿ok? Te dan, por ejemplo, yo aquí tengo un foco que mi foco decía 40 watts y 120 volts. ¿Me pueden decir los 40 watts qué representa? La potencia. Potencia. Es la potencia, se representaría como la letra P, ¿no? P, Sí. o sea, mi potencia es igual a 40 watts. Y los 120 volts. El resultado termina en amperes. Ajá. La corriente. Ajá, pero en mi fórmula, ¿qué letra sería? La B. La B. Es voltaje, intensidad de corriente, potencia, resistencia. Voltaje. Es el voltaje, ¿ok? Entonces, esos son los dos datos que vas a tomar de tu foco para poder hacer tu actividad. La potencia que te la da en watts y el voltaje que te lo da en volts. Entonces, te están dando P y te están dando B. Vas a hallar la intensidad de corriente, que es la I. Hay que buscar la fórmula de intensidad de corriente es igual a potencia entre voltaje. Y ya que halles eso, la intensidad de corriente, tu resultado te da en amperes. ¿Ok? Y ya luego tu resistencia va a ser voltaje entre intensidad de corriente, que es la que encontraste. O sea, con tu potencia y tu voltaje hallas tu intensidad de corriente, la I. ¿Ok? Y con tu voltaje, que ya vas a usar el mismo que tiene el foco, entre tu intensidad de corriente hallas la resistencia que te están pidiendo y que sus unidades son ohms.
porque les dan, en el foco vienen varios datos, te hablan de miliamperes también, ¿no? Entonces te están dando la intensidad de corriente del foco, pero ese no lo vas a tomar. Solo vas a tomar potencia y voltaje para que tú puedas sacar la intensidad y la resistencia. Bueno, yo le pregunté a asesora porque en el foco que yo tengo dice los watts, 100 watts, y abajo dice 110-130 V. Por eso yo dije, ¿y de cuál saco? De 110, de 120, de 130, porque dice de 110 a 130 V. Sí, es el promedio, pero, o sea, puedes agarrar cualquier, o 110 o 120, o 130, cualquiera de los dos. Cualquiera de los tres. Ok, sí. Sí, ese ya lo hice, gracias. Ok. ¿Alguna duda más que tengan acerca de las actividades? Sí, y cuando hacemos la gráfica de calor en Excel, en donde nos lo pide, ¿tenemos que poner una captura o el link? La captura. ¿Y si no puede ser el link? Bueno, si se te dificulta, me pones el link para que yo... Nada más dame los permisos. Checa que cualquiera lo pueda revisar. Sí, tiene los permisos. Es que quién sabe qué le pasó a mi computadora que ya no toma captura. Ok. Sí, con el link no hay problema. Bueno, gracias. Sí, de nada. En la parte de las reflexiones, les pido que profundicen en sus respuestas, por favor, no nada más busquen, investiguen en internet y me responden lo que les están preguntando. Les pido creo que 3 situaciones donde apliques esto que estás viendo en la actividad 4, entonces traten de profundizar en sus respuestas, por favor, que se vea que están haciendo un análisis de lo que les preguntan. ¿Ok? Sí. Muy bien. Entonces, ¿sí, dime? Bueno, yo tengo una duda en la actividad 3, en el punto 1. El resultado me da negativo. ¿Tengo que respetar las leyes o le pongo en negativo, así como No. me dan positivo? No. Aquí ya es con el signo que te dé. Perfecto. Entonces respetamos las leyes de los signos. Sí. Sí, ya, Ok, muchas gracias. Ya tu ley de Coulomb ya no es ya es esta de acá. O sea, ya es tal cual con los signos que traigan. Ya no es valor absoluto, sino es esta, ¿no? Tu carga 1 por tu carga 2 entre tu distancia. Y a cada uno le pones el signo que trae y haces tu multiplicación de signos. Perfecto. Muchas gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Bueno, entonces, bueno, ya nada más, cualquier duda, cualquier cosa que tengan, me pueden mandar mensajito por el mensajero. Ya empecé a calificar sus actividades, ya califiqué algunas de las actividades de la 3 de las que me mandaron, me quedaron pendientes unas poquitas, y en un rato termino la 4, para que cualquiera que me lo haya mandado, y si hay alguna corrección o algo que se pueda hacer, pues tenga el fin de semana para hacerlo. Las dudas que tengan, igual me pueden mandar por el mensajero, y en cuanto me conecte, yo creo que mañana como a mediodía me debo conectar para resolver las dudas que tengan y puedan seguir avanzando en sus actividades y pues las puedan entregar a tiempo. Recuerden que tienen hasta el domingo, antes de las 11:59 de la noche, Ciudad de México, para poder hacer el cambio, para poder hacer la entrega. ¿Ok? No se vayan a confundir, que no les vayan a invertir. Siempre que subas tu actividad, revisa que sea la correcta, nombra tu archivo de manera correcta. Traten de participar, por favor, en el foro Aprendiendo. Revisen siempre la rúbrica para ver si estás cumpliendo con todo lo que te solicitan. Y, bueno, ya pueden revisar sus actividades. Ya terminé de calificar desde el miércoles sus actividades. Revisen el portafolio de evidencia a ver si no hay ninguna observación o algún problema que haya habido con sus 2 actividades de la semana 1. Y también mañana ya debo de subir sus participaciones de la semana anterior y de esta semana, ¿no? Para que vayan viendo su avance en cuanto a las participaciones de los espacios abiertos. Y pues bueno, si no hay dudas, no hay más dudas, nada más para que yo cheque y que tenga yo anotados a los que participaron. Tengo a María Aguilera, a Nelida Vázquez, Rosalba López, Yadira González, Yasmín Ruano, Ángeles Salgado, Patricia Torres, Eduardo Olmos,
Marcos Reyes, María de los Ángeles Hernández, Yolanda Felipe, Ángela Gómez, Ángeles Salgado, Miriam Aguilera, Paula Morales, Sandra Fabiola Ibarra. ¿Alguien más que haya participado y no lo esté tomando en cuenta? Moisés González. Moisés, tú me decías la respuesta, ¿verdad? ¿O escribías? Sí, las respuestas y algunas las escribía. Ok, Moisés. ¿Alguien más que me haga falta? No, Eduardo Olmos me dice que no pide la intensidad del corriente en la actividad. No, pero para que tú puedas hallar la resistencia, tienes que hallar primero la intensidad. Y con los datos que te da potencia y voltaje. Con esos dos datos que te da el foco, tienes que hallar la intensidad de corriente. Y ya que haya la intensidad, con esa intensidad y el voltaje, haya la resistencia. Por eso es que tienes que sacar primero la intensidad. ¿Ok? Y bueno, a ver, ¿alguna otra? Creo que no. Muy bien. Pues bueno, entonces, si no tienen ninguna otra duda, eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Que tengan un bonito fin de semana. Y nos vemos el próximo miércoles, 7 de la noche, para trabajar con las actividades de la siguiente semana. Quedamos pendientes. Hasta luego. Hasta luego, Gracias igualmente. Hasta luego, asesora.